Dios les bendiga, hermanos. Amén. Doy gracias al Señor primeramente por este privilegio, así a mis pastores que lo hicieron posible. Y pues vamos a la palabra del Señor en esta noche. Aleluya. Hay poder en Jesús. Vive. Acompáñame a Santiago. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Santiago 4, 7 y 8. Aleluya. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Y dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vamos a orar al Señor para que sea Él en esta noche. Amado Señor, gracias te damos. Te pedimos, Señor amado, que tomes control, Señor, de cada corazón, de cada vida. Que seas tú preparando, Señor, esa tierra para que pueda llegar esa palabra, esa semilla al corazón y a la necesidad que cada uno traemos en esta noche. Padre, gracias te damos. Sigue obrando, sigue glorificándote, porque eres tú el que llega, Señor amado, al corazón del hombre. Oh Padre amado, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, sabemos de que pues Santiago fue que escribió esta epístola, y él la escribía, ¿verdad? Desde Santiago 1 hasta al final él la escribía, dice la palabra de Dios, que a las 12 tribus, ¿verdad? O sea que era un pueblo extenso. Así como hoy en día la palabra no solamente viene para nosotros aquí, sino en general a todo el mundo, a todos los que han recibido al Señor, también tienen que recibir su palabra, porque ella es la que da testimonio de Él, dice. Y solo leyéndola y meditándola y obedeciéndolo podemos conocer y llegar hasta donde Él está esperándonos y que regresa por nosotros, ¿verdad? Pues decía la palabra que quizás yo meditaba en esta palabra y decía yo, quizás él se la expresaba en esta que leíamos en este capítulo, ¿verdad? Quizás se la expresaba a cristianos y a no cristianos, pero en realidad él exhortaba a ese pueblo en general de que tenía que someterse al Señor, o sea, a su palabra. Y él les decía, ¿verdad?, de que la amistad, pues sabemos nosotros que estamos en este mundo, pero que ya no pertenecemos a este mundo. Pero él en el capítulo 3 les decía, Santiago les decía, que todo aquel que se constituye amigo del mundo, automáticamente es enemigo de Dios. Y esa es la convicción que nosotros tenemos que tener, que si él les exhortaba, ¿verdad? No podemos decir no podemos involucrarnos porque trabajamos, hacemos tantas cosas, pero él más que todos, él les decía que si el corazón de ellos estaba más inclinado a las cosas del mundo, eran enemigos de Dios. Por eso el Señor nos manda que cuidemos nuestro corazón, porque de él mana la vida, dice su palabra. Pero también nos enseña que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y en Primera de Juan 1:4 dice que si el corazón nos reprende, dice que mayor es Dios. Gloria a Dios. O sea que a veces el corazón, que aún es engañoso, nos reprende de cosas que hacemos, pero Dios es más grande y su palabra es más grande que aún el corazón de nosotros, que es engañoso. Y eso es lo que nosotros tenemos que en verdad cuidar, nuestra mente, nuestro corazón, de todo lo que hoy en día se mueve, de todo lo que vemos, de todo lo que oímos.
tenemos que nosotros cuidarnos, ¿verdad? Poner la mirada en el Señor y no en las cosas que están en esta vida, en este mundo, en lo que se mueve, en lo que el enemigo quiere traer a confusión a su pueblo. Aún el pueblo que ya ha sido escogido, el pueblo que ha sido lavado con la sangre de Cristo, dice que en estos últimos días aún ellos van a caer, van a ser engañados por muchas cosas, porque muchas veces no escudriñamos la palabra, porque muchas veces no ponemos atención a la palabra, porque solo la oímos y no somos hacedores. Pero el Señor exhorta cada día. Podemos ver cada predicador que viene, el Señor le está instando que Cristo viene ya, que nos tenemos que ya estar preparados, no prepararnos, sino que estar listos para cualquier sea el minuto que el Dios tiene predestinado para arrebatar su iglesia. Y podemos ver que él explicaba, trataba de explicarle a ese pueblo, ¿verdad?, acerca de que era someterse, ¿verdad? Porque someterse a Dios no solo es venir a la iglesia, no es solo cantar y levantar las manos, sino someterse a Dios es negarnos a nosotros mismos, es negarnos a aquellas cosas que quizás son más fuertes, pero en Cristo las podemos vencer. Pero buscando la presencia de Dios, podemos nosotros ser libertados de aquellas cosas, porque aún nosotros quizás tenemos años de estar en el Evangelio, pero quizás todavía hay cosas en nuestro corazón que no nos hemos dejado ser libres. Hay cosas que el Señor ya había hecho, pero las hemos vuelto a agarrar y ahí estamos nuevamente atados. Pero el Señor trae su palabra día con día, su presencia, porque yo le puedo decir, hay cosas que en la presencia, cuando el Señor derrama esa unción y uno le clama con fe, creyendo, y uno le dice: Señor, esto es lo que me cuesta, esto es que quiero que me ayudes a dejar. Y he podido ver cómo la misericordia del Señor obra. Gloria a Dios. Obra a favor de uno. Y a veces, muchas veces los procesos tienen un propósito en nosotros. Y nosotros tenemos que, en verdad, pedirle al Señor ese discernimiento. ¿Qué trae esta situación? ¿Qué trae este propósito a nuestras vidas? Recuerdo yo cuando acepté al Señor, ¿verdad? Uno todavía está atado al mundo muchas veces en cosas, ¿verdad? Yo me recuerdo que no me fue muy fácil dejar pantalones y todo. Pero a veces a nosotros como mujer, la vanidad, ¿verdad? Todavía hay cosas en uno. Yo recuerdo que cuando yo acepté al Señor, aún me quitaba a veces la ceja, ¿verdad? Y yo sentía que me iba a ver fea. Pero poco a poco la palabra que venía, me venía libertando. Y yo decía, porque uno, no sé si a usted le pasa igual, pero a mí sí. Yo siento cuando viene la palabra de algo que yo estoy haciendo aún en mi vida, me siento confrontada como que conmigo es la cosa. Amén. Y así es como Dios trabaja en el corazón, pero de aquellos que dejamos que lleguen. Pero muchas veces decimos: este por mí lo dice, alguien le contó. No, hermano, Dios nos conoce. Porque nadie andamos de casa en casa viendo cómo se levanta, cómo se acuesta. Yo creo que no. Es Dios quien nos mira, cómo nos levantamos, cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo es la manera de expresarnos delante de toda la gente, ¿verdad? Y recuerdo que esa vez el Señor, ¿verdad? Mi cara, yo recuerdo que tenía poco tiempo también de haber venido de El Salvador. Yo me convertí al Señor cuando tenía 6 meses de haber venido a este país. Y pues cuando me hacían el llamado, y yo iba a ir a la iglesia con necesidad, fíjense, pero cuando me hacían el llamado venía a mi mente: no vas a poder dejar los pantalones, de pintarte el pelo, de todo esto. Y yo decía: no puedo, porque si yo tenía algo en mi corazón que había aprendido, que el día que fuera cristiana tenía que dejar, de verdad, cristiana, de verdad. Y eso venía a mi corazón, pero el día que en verdad lo hice, yo dije: pues ya no más pantalones, ya no más. Pero algo pasó en mí, en mi rostro, y empezó una alergia, bueno, no sé qué era,
pero era como de acné, horrible, horrible, negro, todo esto. Y recuerdo que todavía estábamos en la iglesia allá en la de Hitsville, en la Mary Street, y recuerdo que yo trabajaba interna, solo me congregaba a veces sábado y domingo. Pero yo decía, como uno de mujer, le da pena, yo decía, ¿cómo voy a ir hacia la iglesia? Y venía yo y me echaba maquillaje, ¿verdad? Para esconderme, no lo hacía, y en verdad, y en ese momento no lo hacía por vanidad, sino por pena. Pero un día recuerdo que llegué a donde yo trabajaba y eso cerraba más mis poros, por decirlo así, y me empeoraba más mi situación. Y recuerdo que esa noche yo llorando me estaba echando peróxido, imagínense, y aquello blanco, y yo le hice una promesa al Señor y le dije, Señor, si tú me sanas, le dije yo, te prometo que nunca más me vuelva a echar nada en mi rostro. Y lo tiré a la basura y lo hice. Y dije yo, así me da vergüenza que me miren en la iglesia. Y recuerdo que al día siguiente aquello amaneció seco, seco. Y la gloria sea para el Señor, porque el Señor me sanó. Me dejó mi rostro. Y eso es algo que Dios lo hace desde que uno se dispone a hacerlo para Dios, no para el hombre, no para que te miren, no para hacerlo para Dios, porque yo sabía que cuando llegaba esa palabra yo me sentía confrontada, pero le decía al Señor, tú sabes que lo hago por vergüenza, pero aún eso Dios quiere que dejemos. Aleluya. Dios quiere que aún sea lo que nos cueste, no importa. Dios quiere que nosotros lo hagamos de verdad para honrarlo a Él. Y Él se va a glorificar. Y es un testimonio que yo siempre me recuerdo. Tal vez no tengo la cara bonita, pero la tenía horrible en ese tiempo. Pero realmente Dios es ese Dios de poder. Y sigue, como decía nuestro hermano, sigue obrando, sigue sanando. Y quizás lo digo porque hay muchos que están en esa lucha, uno no sabe. Yo sé que hay mucha gente, muchos hermanos nuevos, en los cuales los testimonios son mucha bendición para creer y tener fe uno también en eso, porque a mí muchos testimonios que yo escuchaba, eso me ayudaba a creer más en Dios, porque uno tiene una fe todavía pequeña. Pero si uno dice, si a ella la sanó de eso, a mí también. Sí. Si a él lo ayudó en eso, a mí también. Y es donde uno va confiando y confiando en el Señor. Bueno, seguimos en la palabra y dice, someteos a Dios. Y someterse, hermano, es humillarse delante de Dios. Es reconocer que nuestra voluntad, de los deseos, de todo lo que queramos, tienen que ser sometidos, tienen que ser presentados delante de Dios. Que la voluntad de Él, así no nos guste, así no es lo que nosotros queremos, ni lo que nosotros pensamos, tenemos nosotros que despojarnos de eso para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y al hacer eso de humillarnos y entregar todo nuestro ser, por eso el Señor nos pide que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestras fuerzas sean para Él. Así nosotros podemos estar en obediencia a Él. Podemos nosotros acercarnos a Él. Porque dice que solo el que se humilla de verdad de corazón puede el Señor considerar que está cerca. Porque dice su palabra que al altivo Él lo ve de lejos. Pero al que se humilla, Él lo ve de cerca. Él valora lo que Él hace. Él valora que se entrega al Señor de todo su corazón. Y sabe que nosotros, llegaba a mí cuando leía del sometimiento, muchas veces nosotros nos cuesta, ¿verdad? Aún sabiendo que imagínense, Cristo nos dio la salvación. Él ya pagó el precio, con un precio carísimo de sangre. Y sabe que muchas veces nos cuesta a nosotros someternos a eso que Él pide, que es la obediencia. Y el Señor traía a mi mente y hacía comparación de que, ¿verdad? Muchos, yo sé que los que ya lo hicieron se van a sentir identificados.
Y los que no, pues no sabemos mucho de eso, pero yo he visto que andan allí aprendiendo. Bueno, las personas que han hecho la ciudadanía, ¿verdad? Cuando usted ya quiere hacerlo y empieza a buscar qué son los requisitos, qué es lo que tiene que aprender, qué es lo que tiene que hacer, cuánto tiene que pagar, todo, ¿verdad? Y se someten y hacen todo lo que puedan por alcanzar los requisitos que están pidiendo. Y pagan precio caro porque allí cobran bastante. Y se somete la gente a esos requisitos. Pero cuando, imagínense, el Señor nos pregunta a nosotros que nosotros vamos a ganar aquella ciudadanía en los cielos. Y nos dice el Señor, estos son mis requisitos. ¿Quién nos busca para de verdad ganar esa ciudadanía? ¿Quién nos buscamos aquí? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los mandamientos que el Señor pide para esa ciudadanía, para esa vida eterna? Porque la salvación ya la dio, pero nosotros tenemos que vivir la palabra, vivir como Él quiere para alcanzar esa vida eterna. Y el precio ya fue pagado. El precio el Señor ya lo dio por nosotros. Él derramó esa sangre preciosa en la cruz. Aleluya. Y otro ejemplo que también el Señor me daba era acerca de cuando alguien quiere sacar una casa. Hay un montón de requisitos y usted trata toda la manera. Hasta mienten muchos para alcanzar eso. Sí, engañamos. Sí, la verdad. Cuando queremos alcanzar algo que nos va a dar dinero o algo que queremos, no nos importa el precio, a quién vamos a llamar a que nos ayude a mentir. Sí, es la verdad. Y no nos importa y empezamos y ya llevo uno, me falta voy a buscar aquí. Pero ¿cuántos nos sometemos a la palabra del Señor? ¿Cuántos buscamos y decimos, voy a ver en qué estoy mal y me voy a arreglar? Voy a ver que Dios me está hablando día con día y me voy a arreglar porque ese es un requisito para entrar al reino de los cielos. Eso es lo que Dios quiere. Sí, amén. Pero es cuando Dios nos habla. Cuando Dios nos habla, dice, por obediencia nos quedamos callados. Pero es la realidad, hermanos, de estos tiempos. O así hay muchas cosas, bueno, ¿para qué? Esos dos ejemplos el Señor me daba. Y realmente allí nos cuesta someternos a Dios. Nos cuesta, pero dice este pasaje que solo sometiéndonos a Dios, a la obediencia a su palabra, viviéndola día con día, vamos a resistir a las acechanzas del diablo. Dice que si nosotros, es la única manera en este pasaje que estoy, ¿verdad? No diga usted, no, la Biblia dice otro. No, yo le estoy diciendo según este pasaje. Y dice de que aquí dice que obedeciendo a Dios, vamos a resistir al pecado. Porque cuando uno se acerca a Dios, lo que uno quiere es agradarlo y hacer lo que a Él le gusta. ¿Verdad? Como siempre da el pastor Armando, ¿verdad? Cuando tiene novia, busca lo que le gusta, ¿va? Y ahí le lleva y allí. Pero así es Dios también, porque con Dios muchas veces no hacemos lo mismo, ¿verdad? Entonces podemos ver nosotros de que si queremos agradarlo a Él, vamos a vivir como Él quiere. Vamos a obedecer la palabra del Señor. Y sabemos de que en esta que le decía de resistir, ¿verdad? El Señor, en la palabra del Señor nos habla mucho de resistir. A veces nos insta a resistir las pruebas, las tribulaciones, ¿verdad? Porque sabemos que si nosotros resistimos a la prueba, a la tribulación, a las cosas difíciles que podamos estar pasando, sabemos que es Dios quien trae algo, ¿verdad? Como siempre nosotros decimos, después de una situación difícil, sabemos que viene bendición grande del Señor y siempre es así. Pero en este pasaje no es resistir, es soportar, ¿verdad? Soportar la prueba y todo. Pero en este pasaje Dios se refiere a resistir, es a rechazar, a oponernos al pecado.
¿verdad? Resistir es no caer en la tentación que el enemigo está trayendo. No a todo podemos decirle esto es de Dios, porque a veces el enemigo trae cosas haciéndonos creer que son de Dios y no son de Dios. Nosotros tenemos que examinar todo, porque no todo viene de Dios. Hay cosas que el enemigo trae con apariencia bonita o dice, oh, qué bendición. No, hermanos, el Señor quiere que nosotros, conforme al sometimiento a Dios, también dice de que, les decía Santiago, que si alguien quiere sabiduría, que la pida a Dios. Y nosotros siendo sabios, no sabiduría humana, sino de los cielos, vamos a poder discernir las cosas que son de Dios y las que no. Las cosas que vienen del enemigo para hacernos caer, vamos a discernir. Pero solo sometiéndonos, buscando la presencia del Señor. Aleluya. Y sabemos, me gustaba, acompáñenme a Efesios 6:10, porque su palabra dice de que nosotros tenemos que día con día estar llenos, ¿verdad?, de la presencia de Dios, porque de esa manera es la única manera que podemos resistir a la tentación, al pecado y todo. Dice Efesios 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos en la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con lo que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí da el Señor un sinfín de cosas con las cuales nosotros podemos resistir, ¿verdad? Y estar firmes en la palabra del Señor, ¿verdad? Para que podamos alcanzar esa salvación tan grande que el Señor ha prometido para nosotros. Sé que solo esto podemos alcanzar buscando la presencia de Dios, llenándonos más de Dios. Hermanos, cuando nos inviten a un ayuno, a una oración, yo sé que la carne no quiere, porque este es un país que va así y cansado que una cosa y otra, pero hermanos, dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere. Pero cuando nosotros vencemos a esta carne, hay bendición de los cielos. El Señor nos llena, nos fortalece, y podemos nosotros resistir a toda acechanza del enemigo. Podemos nosotros vencer toda tentación. Podemos nosotros buscar más al Señor para que podamos ser bendecidos con la presencia del Señor. Así que esta verdad es la palabra del Señor, y como dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Esa es la única manera, y a veces sí que no nos acercamos a Dios, pero sí queremos que Él esté ahí cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad, cuando nos quitan el trabajo, cuando estamos casi por perder la casa, el carro. Allí sí queremos,
Y allí muchas veces buscamos y la misericordia de Dios, que es grande con nosotros. Él es misericordioso con nosotros. Pero no hay que esperar llegar a esa situación. O cuando muchas veces ya nos dicen 3 meses tienes de vida. Ahí le aseguro todos los días quizás viniera yo ahora. Sí, porque nadie queremos morirnos. Pero Dios nos ama. Y por eso nos habla y nos sigue exhortando y nos sigue hablando. Para que cambiemos de pensamiento, de acciones. Porque dice su palabra que en realidad demos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Verdad? Y quiero dejarlo con esta palabra que está en Primera de Pedro. Acompáñeme para que la lea y vea que es el Señor que habla esa palabra. Dice Primera de Pedro 5, perdón. 5. Gloria a Dios. 5:6 dice: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte cuando fuera el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, desde que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una palabra de promesa que si nosotros nos mantenemos en la fe resistiendo, ¿verdad? Vamos a alcanzar esa salvación tan grande que Dios nos ha prometido. Así que este es el pequeño mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga. Amén.